A esta hora en Radio Red, una mirada diferente. Son las 7 de la mañana, 35 minutos. Finalmente, y en declaraciones que dio a varios medios de comunicación, la joven barranquillera Geraldine Fernández reconoció que exageró su participación en El Niño y la Garza, producción japonesa que ganó el premio Globo de Oro. Geraldine había dicho inicialmente que había tenido una participación muy amplia en esta película y que incluso había perdido 15 kilos de peso de tanto que tuvo que trabajar para ello. Los medios de comunicación pronto se dieron cuenta que había una mentira, ¿verdad?, allí, y que había una exageración. Lo que comenzó con una exageración terminó convirtiéndose en una mentira porque incluso participó como conferencista principal en una sesión en la Universidad Sergio Arboleda contando cómo había sido toda la ilustración para la película del estudio Ghibli. Finalmente dijo, sí, era algo pequeño. Alguien se enteró que yo había tenido una mínima participación como freelance en la película, pero los medios de comunicación, dice ella, agrandaron el asunto y yo terminé pues ampliando aún más la historia. En este espacio de Radio Red hablamos también de episodios de mitomanía. ¿Cuándo mentir se vuelve una expresión de la mitomanía? La mentira está en la vida cotidiana y en eso no podemos decirnos mentiras. Se miente permanentemente, las famosas mentiras piadosas, ¿verdad? Mentir por no irritar a alguien. Mentir para que le den permiso en el trabajo, ¿verdad? Pero ¿cuándo se está traspasando una línea? ¿Cuándo se puede hablar de mitomanía? Pues hemos contactado al doctor Alexi Vallejo, que es psiquiatra general y psicoterapeuta, director médico de la Clínica de La Paz y jefe del Departamento de Psiquiatría de la Universidad del Rosario. Doctor Vallejo, bienvenido. Gracias por acompañarnos aquí en Radio Red. Buenos días, Juan Manuel. Muchas gracias por la invitación y bueno, un gusto estar acá con usted. Bueno, ¿cuándo una mentira se convierte en una expresión de mitomanía? ¿Cómo se expresa esa mitomanía? Sí, la mitomanía es considerada en este momento más un síntoma. Esto no es que sea una enfermedad en sí. Esto puede corresponder a distintas enfermedades mentales. Hay personas que tienen trastornos de personalidad, antisociales, narcisistas, límites, que pueden tener este síntoma de decir mentiras de manera patológica. Hay personas que tienen mitomanía y atrás de la mitomanía hay una enfermedad orgánica, alteraciones del cerebro por traumas, por otro tipo de enfermedades. En fin, la mitomanía sería pues más un síntoma o la expresión de alguna enfermedad en particular. Esto se convierte más en una manera de ser, en una expresión de la vida. Los individuos que tienen mitomanía regularmente mienten compulsivamente, repetitivamente, y eso empieza a interferir en sus relaciones sociales, laborales, en su cotidiano vivir. Muchas personas que sufren o tienen este tipo de condiciones terminan en aislamiento social y terminan siendo rechazados, pues porque la falsedad es una condición que se aparta socialmente. Entonces, el mitómano miente recurrentemente en su diario vivir, termina incluso aislado y la mitomanía termina convirtiéndose en una manera de ser, en una expresión de la vida. Pero, ¿por qué es tan difícil para los seres humanos escapar de la mentira? Porque hay mentiras de toda clase, incluso uno diría hay niveles de mentiras, hay clases de mentiras, y no necesariamente todas las mentiras, como se decía en las últimas horas, y que era bueno aclararlo y por eso lo hemos contactado a usted, tienen que ver con una mitomanía. Por ejemplo, una persona que falsea su voz y llama al jefe para decirle que está enfermo y no puede ir al trabajo, no es un mitómano, ¿cierto? Oh, sí. Claro que sí, las mentiras son o pueden llegar a ser incluso hasta adaptativas, socialmente permitidas. Cuando alguien, por ejemplo, no puede contestar el teléfono porque tiene que ir al baño, responde el teléfono una vez pues se haya desocupado de sus asuntos, pues
si no hay una confianza en una relación previa, pues ¿para qué? ¿Para qué dar esa información? Entonces, claro, cuando en la mentira no hay daño al otro, no es una conducta que defina el día a día y todos los momentos de la vida del individuo, uno podría decir que omitir la información, que manejar la información, que no ser veraz del todo, pues resulta un poco adaptativo. Es decir, hay mentiras que pues se pueden considerar dentro del comportamiento social normal. En el mitómano sí existe un extremo, y es que esto se convierte en un impulso que es irrefrenable. Puede venir de muchas cosas. Hay personas que lo hacen activamente para manipular a otros y sacar un provecho. Hay otras personas que sienten que son tan pequeñas y tienen tantas dificultades en su autoestima que echan cuentos como para compensar. Entonces, no sé, muchos hemos conocido personas que se inventan paseos, se inventan viajes, se inventan romances, pues como para poder gozar de un poco más de aceptación en sus contextos sociales. En las mentiras, sin duda, termina en un contexto, en un entorno social, pues alguien puede resultar lastimado. Claro. Y aquellas personas que tienen mitomanía habitualmente no tienen mucha conciencia de eso, no hay consideración en ese sentido. Sí. Doctor, estas personas que de pronto ya no se dan cuenta que dicen mentiras y se las creen, no sé si han llegado los casos, por ejemplo, a mí me llama mucho la atención al acosador de Shakira, que llegó al tribunal diciendo que estaba casado con ella, algún día se lo inventó y se lo creyó y que tenían hijos. ¿En qué momento, ahí va mi pregunta, estas personas que de pronto dicen mentira de manera reiterada, necesitan ayuda psiquiátrica, médica, no sé, pedagogía, para ayudarse a salir de ese mismo entorno? Claro que sí. Esto puede llegar a perpetuarse tanto en el tiempo que terminan, como dices tú, creyéndose las mentiras. Aquí lo importante es que en la mitomanía existe una serie de fuentes y sería preciso que alguien empiece a explorar esas fuentes. Cuando la mitomanía genera una disfunción marcada en el día a día de la persona, ahí yo creo que hay una alarma grande. Es decir, que la persona deje de trabajar, deje sus relaciones, dañe a otras personas continuamente, ahí habría una señal grande y gruesa de que se necesita ayuda profesional. Doc, y en esa misma línea, ¿puede que uno sea mitómano y no se dé cuenta? ¿Cómo se da uno cuenta de que es mitómano? Claro que sí. Hay un nivel de conciencia. Hay personas que activamente dicen la mentira porque sienten el impulso y saben que no están en realidad. No es fácil y son pacientes que regularmente no llegan a consulta porque precisamente la mitomanía genera una transformación de una realidad que para ellos no es agradable y es una manera de estar y sentirse mejor consigo mismos. Claro. La mitomanía genera una transformación de la realidad que para ellos no es agradable. Claro, su vida no es agradable. Lo que viven no es agradable y se inventan otra. Sí. Ayer hablábamos de la señora que durante más de 50 años engañó al mundo, haciéndose pasar por Anastasia, la supuesta hija del zar Nicolás II que habría quedado viva tras la masacre de Ekaterimburgo por allá en 1918. Y engañó al mundo y ella decía que ella era Anastasia y daba entrevistas y daba explicaciones y contaba incluso cómo se había logrado fugar de la masacre que había precipitado el ejército bolchevique. Esa vida no les generaba ningún placer, ninguna felicidad y terminan inventándola. Ahora, ¿es bueno o malo, doctor Alexi Vallejo, confrontar al mitómano? Y si eso es así, ¿cómo se debería hacer? Es decir, decirle, oiga hermano, ¿sabe qué? Usted está echando mucho cuento, no hable tanta paja, no diga tantas mentiras, hermano. Eso que usted está diciendo no es verdad, usted no tiene ese título, usted no estuvo en ese lugar, usted no es amigo de tal. No siga echando cuentos, hermano, que nosotros ya sabemos que es mentira. ¿Eso es bueno o eso es malo? Claro que sí. La verdad siempre es positiva, es afirmativa en lo relacional. Si existe un miembro de la familia, un amigo, alguien querido,
pues lo mejor que puede hacer el allegado es confrontarlo y decir las cosas como son. Porque omitir la situación, porque hacerse partícipe de la mentira, pues simplemente la va a potenciar más. En muchos casos eso va a generar desfalciamiento y va a generar rechazo inicial. Sin embargo, pues en algunos sujetos este tipo de acciones pues irían a bien y empezarían de golpe a buscar ayuda o a corregir un poco el camino. Siempre es bueno entonces confrontarlo. Bueno, doctor Vallejo, gracias por acompañarnos aquí en Radio Red con sus opiniones, con su mirada frente a lo que está ocurriendo con estos casos que son tan frecuentes, ¿no? Aparecen de tanto en tanto cuando alguien ahí es descubierto por las cosas que dice, por las historias que se inventa. Hoy en día es muy difícil, con tantos mecanismos, con tanta tecnología, mantener y sostener durante mucho tiempo una mentira. En 24 horas se cayó la mentira en el caso de esta joven que ha aceptado incluso que fue una exageración, ¿no? Ella tuvo una pequeña participación en la película y la agrandó, ¿verdad? La magnificó. La magnificó y le dieron también, pues de una manera absurda en redes sociales, la trataron, incluso habló que le habían hecho amenazas, que habían llegado hasta su casa, que le decían cosas, improperios, groserías en redes sociales, pero bueno, magnificó un asunto y reconoció. Eso es bueno, ¿cierto? Cuando la persona que ha dicho la mentira reconoce, ahí hay un punto ya importante, ¿cierto? Claro que sí, ahí hay un avance y es muy probable que si esta persona es acompañada, si esta persona pueda tener atención profesional, se empiecen a mejorar cosas. Claro. Bienvenido, es usted muy amable, doctor Vallejo. Bueno, a todos ustedes muchas gracias. Alexi Vallejo, que es psiquiatra y psicoterapeuta. Mire, Juan Manuel, hay un psiquiatra argentino muy importante que fue presidente de la asociación psiquiátrica de ese país, que dio una entrevista hace muchos años, en el año 2008-2009, a una periodista argentina también que se llama Laura Di Marco. Sí. Y él hablaba de los líderes psicópatas. Uh-huh. Y él decía, de entrada decía que no son enfermos. Un personaje psicópata no es necesariamente una persona enferma, sino una persona que necesita unas atenciones especiales. Uh-huh. Y dentro de las cosas que él decía, él no mencionaba a nadie. En ese momento el presidente aquí era Uribe, el presidente en Venezuela era Chávez, en Ecuador era Correa, etcétera. Bueno, uh-huh. Y él hablaba de los líderes psicópatas. Sí. Y entonces él decía una cosa, pónganle cuidado a esto, Juan Manuel. Una característica básica del psicópata es que es un mentiroso. Sí. Pero no es un mentiroso cualquiera, es un artista. Artista de la mentira. Miente con la palabra, pero también con el cuerpo. Actúa. Puede incluso fingir sensibilidad. Uno le cree una y otra vez porque es muy convincente.